algo especial para usted y para mí. Y yo creo que veremos la gloria de Dios en esta noche, porque hemos dispuesto este tiempo para escuchar de su palabra, para escuchar eso que hay en el corazón de Jesucristo, para llevarnos a un nivel espiritual mucho más alto, para ayudarnos a entender el por qué estamos viviendo la situación que estamos pasando en el momento. Dios tiene una explicación para todo y tiene el control de todas las cosas, mi hermano. Yo quiero que nos ubiquemos en el libro de Mateo, en el capítulo 14. Vamos a estar leyendo desde el verso 22 al verso 33. Si usted se puede ubicar para que siga la palabra. Dice la bendita palabra en el nombre de Jesucristo, que es nuestro Salvador. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzaba a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Vemos en este pasaje de la Biblia algo poco convencional, poco natural, o algo que no vemos en el común. Estamos viendo una situación que lleva a los discípulos de Jesucristo a tener miedo, a tener susto por lo que están viendo que viene de parte de Dios. Dice la Biblia que Jesucristo se encontraba predicando la palabra y que después que predicó se fue a la otra ribera y siguió en comunión con el Padre, porque dice que se fue al monte a orar. Entonces vemos que Jesucristo, al momento de regresar de la cuarta vigilia, dice la Biblia que ya fue en la mañana, vemos que viene caminando sobre las aguas, algo que no podemos de pronto ver comúnmente. Esto es algo que solamente Jesucristo puede hacer. Y dice que los discípulos se encontraban en la barca. De pronto ellos estaban descansando porque habían acompañado al maestro mientras él estaba predicando. Entonces, de pronto esta situación que están viviendo los discípulos por ver a Jesucristo caminar sobre las aguas, dice que se turbaron, sintieron miedo y dieron voces, clamando porque se asustaron. Muchas veces de pronto sería porque en un momento de pronto su cuerpo estaba cansado, pero ellos perdieron un momento la comunión con Dios. Esto nos da a entender que cuando perdemos la comunión con Jesucristo, muchas veces no alcanzamos a mirar, no alcanzamos a distinguir si las cosas que se nos están presentando vienen de parte de Dios, o si
o si no son de parte de Dios. No alcanzamos a distinguir eso. De pronto a lo que es bueno le podemos llamar malo, y a lo que es malo le podemos llamar bueno. Entonces estamos viendo que los discípulos se turbaron cuando vieron a Jesucristo andar sobre el agua, que incluso dijeron un fantasma. Pero el mismo Jesús les habló para que tuvieran calma. Y Pedro, uno de los discípulos que de pronto más buscaba estar cerca de Jesucristo, fue el que tomó la iniciativa y le dice: Señor, si eres tú, permite que yo vaya sobre las aguas hacia ti. Jesús le dijo: ven. Y vemos que Pedro descendió de la barca y empezó a caminar sobre las aguas. Pero vemos que dice la palabra que como el viento era contrario, Pedro empezó a tener miedo, empezó a asustarse y empezó a hundirse en medio del mar. Pero vemos que la situación a Pedro se le estaba tornando más difícil, porque ya él veía que el agua le estaba llegando al cuello. Y en ese momento él lanzó un clamor diciendo: Jesús, sálvame. Y Jesús extendió la mano hacia Pedro y evitó que Pedro se hundiera. Y después de todo esto, Jesús le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces vemos que esta situación la podemos ver en la vida del cristiano. Vemos que cuando empezamos a caminar con Jesucristo hay un primer amor, donde nos encontramos amando a Jesucristo con todo nuestro corazón y con ganas de servir y con ganas de hacer las cosas que Él nos está determinando que hagamos. Pero cuando empezamos a caminar con Jesucristo se nos presentan en la vida situaciones difíciles, situaciones adversas. El viento empieza a ser contrario. Cuando empezamos a caminar con Jesucristo, entonces ya nuestra fe empieza a mermar, empieza a disminuir. Pero debemos entender, mi hermano, que si caminamos con Jesucristo vamos a vivir situaciones difíciles, pero tenemos el apoyo de Él, porque Él no nos va a dejar desamparados, porque Él nos va a librar de cualquier situación difícil o adversa que estemos viviendo. Vemos que Pedro empezó a caminar sobre las aguas y por causa de que el viento era contrario y que las olas estaban fuertes azotando, él tuvo miedo y empezó a hundirse. Pero también vemos que en ese momento, cuando ya Pedro está a punto de ahogarse, él hace un clamor a Jesucristo, que es el dueño de todas las cosas, que es el dueño del mar, que es el que tiene el control de su vida y el que tiene el control de mi vida. En ese momento, cuando Pedro se está ahogando, Jesús le tiende la mano y él encontró seguridad, encontró la salvación en las manos de Jesucristo. No sé, mi hermano, cuando tú empezaste a caminar con Dios, si recuerdas, tú empezaste en una condición de ánimo, una condición de amor, de servir. Pero al momento de ver que en tu vida pasaban situaciones difíciles, empezaste a dudar e incluso quisiste tirar las armas que Jesucristo te había dado para luchar la buena batalla. En esta noche, por medio de esta palabra, el Señor te está diciendo que no temas, que ante la situación difícil que estés viviendo, no sé cuál puede ser en tu vida, Dios tiene el control sobre ella. No importa que sientas que te estás hundiendo, no importa si sientes que la situación ya no tiene reversa, que sientes que te vas a ahogar, clama a Jesucristo, que Él está al frente tuyo, dispuesto a tenderle la mano a ese que está padeciendo en el momento. No sé qué te está mostrando el mundo últimamente, no sé qué están diciendo las redes sociales de pronto para desanimarte. Yo en esta noche, por medio de esta palabra, quiero decirte que Jesucristo es el que tiene el control sobre todas las cosas. Jesucristo es el único que te puede librar de la situación difícil que estás viviendo. Jesucristo tiene el control de nuestra nación. Jesucristo tiene el control del mundo entero. No podemos dejar de confiar en Jesucristo, que es el único que nos puede brindar la salvación. Es el único que nos puede librar de la situación difícil y adversa que estás viviendo. Cuando Jesús le tiende la mano a Pedro, que ya se estaba ahogando, Él le dice: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe?
Esto no quiere decir que Pedro no tenía fe. De pronto, la fe de Pedro en ese momento no era la suficiente para que él pudiera cumplir la orden que Jesús le había dado, que era caminar sobre las aguas, porque el temor lo inundó y lo hizo distraer de la mirada, le hizo quitar la mirada de Jesucristo, y eso permitió que se estuviese ahogando. Muchas veces las personas que nosotros tenemos a nuestro lado, de pronto las más cercanas, te ven caminando en los pies de Jesucristo, en el sendero que Jesucristo ha determinado para ti, y empiezan a decirte cosas que tú no vas a poder, que tú no estás hecho para eso, que la situación se te va a poner más difícil por haber dejado todas las cosas que tenías antes para seguir a Jesucristo. Yo quiero decirte, mi hermano, que la mejor determinación que nosotros podemos tomar en nuestra vida es seguir a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él un día pagó por nuestros pecados, pagó por nuestras culpas y se las llevó cautivas a la cruz del Calvario. Él un día murió en la cruz, pero al tercer día Él resucitó para estar a la diestra del Padre, para interceder por ti y por mí ante el Dios Todopoderoso. Y si nosotros tenemos la confianza en Jesucristo, nada se le puede escapar, porque Él es el que tiene el control absoluto en nuestras vidas. Es el que tiene el control absoluto en las naciones. A Jesucristo nada se le pasa. Y si Él permite situaciones en nuestras vidas, es porque es necesario, porque algo tenemos que aprender, porque algo Él nos quiere enseñar. Muchas veces algunas partes de nuestra vida necesitan ser procesadas para que nosotros podamos alcanzar a ver la gloria de Dios actuando a nuestro favor. Nosotros debemos ser probados como el oro fino, que debe ser expuesto al fuego para sacar algo hermoso. Y eso es lo que Jesús está haciendo en nuestra vida, permitiendo situaciones difíciles, pero que cuando ya pasemos esa situación, alcanzaremos a identificar el por qué Él permitió eso en nuestras vidas. Porque Él quiere darnos una tranquilidad, Él quiere darnos un regalo, un galardón. Pero es necesario muchas veces que en nuestro caminar con Él pasemos situaciones difíciles para que podamos identificar que en las situaciones buenas Él está con nosotros, pero que cuando las situaciones empiezan a ser más difíciles, allí es cuando su presencia se perfecciona en nuestras vidas, porque allí es cuando nos demuestra su amor, porque no nos va a dejar solos en ningún momento. Muchas veces nosotros somos los que olvidamos a Jesucristo, pero Él nunca te olvida, hermano, nunca me olvida a mí, porque Él tiene control de nuestras vidas. Vemos en esta situación que Jesús le llama hombre de poca fe. Es porque nuestra fe puede aumentar. El mismo Jesucristo dijo que si nosotros tuviéramos la fe como un grano de mostaza, le diríamos a las montañas, muévete, y ella tendría que moverse. Si nuestra fe empieza a crecer en nuestras vidas, veremos cosas sobrenaturales actuando a nuestro favor, y Dios nos dará la autoridad para decirle a aquel problema, apártate, y Él tiene que obedecer, porque el respaldo de Jesucristo va con nosotros. Es necesario, mi hermano, que busquemos la comunión con Dios todos los días. No te distraigas con las cosas que el mundo te está mostrando. No te distraigas con aquella persona que te está hablando al oído para desequilibrar tu vida, para distraerte, para hacer que tú pierdas la comunión con Jesucristo. La comunión con Jesucristo no se debe perder en ningún momento, y mucho menos en estos tiempos que son tiempos difíciles, en estos momentos donde de pronto las redes están hablando de cosas que empiezan a turbar sobre tu vida. Yo lo que quiero decirte es que la única solución está en las manos de Jesucristo. Aleluya. El que tiene la última palabra sobre Amén. Cualquier situación se llama Jesucristo, no es el hombre, no es los gobernantes los que pueden determinar sobre tu vida y sobre mi vida. Dios es quien tiene el control para que nosotros podamos tener la tranquilidad, porque nosotros hemos creído en un Dios verdadero, en un Dios que tiene el control absoluto.
Dios no te va a defraudar, mi hermano. Dios no me va a defraudar, porque nosotros hemos puesto la confianza. No importa lo que tú puedas ver, no importa lo que puedas escuchar. Lo único que importa es saber que Jesucristo, el Hijo de Dios, está sentado a la diestra del Padre y es el que da la orden para que todas las cosas que nosotros creemos imposibles en nuestra vida las podamos ver hechas realidad. No era posible en esos tiempos que un hombre caminara sobre las aguas, pero Jesucristo lo hizo posible. Jesucristo le mostró a sus discípulos y le mostró al mundo que cosas sobrenaturales son las que Él puede hacer. Lo que el hombre no puede hacer, ahí es cuando Jesucristo empieza a actuar de una forma que nosotros a veces no alcanzamos a entender, pero que en su sabiduría es normal. Jesucristo es el que controla todo a nuestro alrededor, mi hermano. Por eso, no temas por la situación que estés pasando. No temas por la adversidad que hay en tu vida en estos momentos. No sé si de pronto la enfermedad te ha atacado a ti y a tu familia. No sé si la situación económica no es la mejor. No sé si de pronto tienes conflicto en el hogar. Yo sé que Jesucristo puede tener la solución para cada problema. Jesucristo es el único que nos pueda librar del lazo del enemigo. Porque si en tu familia hay problemas, invita a Jesucristo, clama a Jesucristo y Él dará la solución a tu familia. Si el problema es una enfermedad que te ha agobiado, Jesucristo es el único que te puede dar la solución. Porque si el médico te dice que no hay solución para tu salud, ahí es cuando Jesucristo empieza a actuar y Él es quien tiene la última palabra. No sé si la situación económica que estás viviendo no es la mejor y de pronto crees que ya no hay solución para librar de las deudas, que de pronto es lo que más golpea al pueblo cristiano y a todas las personas, la situación económica. Jesucristo dice la palabra que es el dueño del oro y de la plata. Y si nosotros ponemos la confianza en Él, yo sé que Él nos va a brindar todo lo necesario, porque Él nos ama, porque Él es bueno. Por eso es que nosotros debemos poner todas nuestras necesidades, podemos tener nuestra confianza puesta en Jesucristo, creyendo que veremos una obra hecha realidad en nuestras vidas. ¿Pero cómo? Teniendo fe. Porque le dijo Jesucristo a Pedro que era hombre de poca fe y aún así él caminó sobre las aguas. Entonces, si empezamos a pedir al Dios Todopoderoso que nos regale mucha más fe en nuestra vida espiritual, sé que nosotros alcanzaremos a ver cosas que para nosotros parecerían imposibles, pero que Dios las puede cumplir, Dios las puede hacer realidad. En esta noche la invitación, mi hermano, es para que usted y su familia empiecen a tener una comunión con el Dios Todopoderoso, el Dios que nos tiene vivos y que nos mantendrá con salud y nos mantendrá con vida. En estos momentos de pronto estamos viviendo situaciones que nos tienen de pronto alterados, pero usted y yo debemos tener la confianza que Jesús no se ha olvidado de nosotros, que si nosotros creímos en Él no vamos a quedar defraudados, porque hemos creído en el Dios que todo lo puede, en el Dios correcto, en el Dios vivo, el que vive y reina por los siglos de los siglos, ese que tiene control sobre su vida y sobre mi vida. Aquí vemos que los apóstoles, los hombres cercanos a Jesucristo que andaban con Él, por un momento se turbaron, sintieron miedo. Y es normal que de pronto en nuestras vidas, por las situaciones que vivimos, sintamos miedo. De pronto nos angustiemos, de pronto nos vamos a alterar. Pero tenemos que recordar que Jesús está a nuestro lado. Y que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No debemos tener temor por lo que estemos escuchando. Debemos tener ánimo por lo que Jesucristo nos dice. Es necesario, mi hermano, que pasen situaciones difíciles para que nosotros, cuando pasen estas situaciones, podamos entender y podamos reconocer que el Dios al que nosotros le hemos creído es el Dios que nos puede librar de toda situación que nos pueda amenazar nuestras vidas, que pueda amenazar nuestra sociedad. Debemos agradecer a Dios todos los días porque nos regala un día más de vida, que somos privilegiados
por haber confiado en Él, que somos privilegiados porque tenemos el conocimiento y no nos vamos a turbar por lo que el mundo está diciendo, sino que nos vamos a animar los unos a los otros. Aleluya. Sabiendo que Jesucristo tiene palabra de ánimo, sabiendo que Jesucristo es quien controla todo lo que existe. Por eso, mi hermano, yo te invito en esta noche a que tú tengas la comunión necesaria con el Dios Todopoderoso. Tienes la oportunidad en estos tiempos de que Dios esté en tu vida todos los días. Él te va a atender cuando tú le permitas. En cualquier momento Dios está dispuesto para atenderte. Solamente tienes que buscarle y hallarás respuesta, porque Jesús es bueno, porque Dios es bueno y porque envió a su Espíritu Santo para que esté con nosotros y nos guíe a toda verdad. En esta noche yo quiero decirte que Jesús está dispuesto para ti. Solamente tienes que disponer tu corazón para que veas la gloria de Dios actuando a tu favor. Y yo creo que esta palabra ha sido de bendición para ustedes, porque para mí ha sido una gran bendición el saber que Jesús es quien controla todo lo que existe y que a pesar de las adversidades, a pesar de todas las circunstancias difíciles que estamos viviendo, vamos a encontrar la respuesta favorable hacia nuestra vida. Y yo declaro hoy en el nombre de Jesucristo que a pesar de todo lo que escuchemos, de todo lo que veamos, el bien y la misericordia nos seguirán. Amén. Todos los días de nuestra vida. Así es. Porque no podemos perder la mirada de ese Dios Todopoderoso que está a nuestro frente, diciéndote: hijo, aquí estoy, dispuesto a tenderte la mano. Aunque tú creas que no hay solución, allí está Jesucristo, dispuesto para atenderte las 24 horas del día. Solo dispón tu corazón, mi hermano. Solo dispón tu corazón para que Dios haga la obra que empezó en tu vida y en mi vida. En esta noche yo quiero hacer una oración corta para que Dios empiece a elevar nuestra fe, para que Dios empiece a orar en nuestra vida espiritual y nos haga entender que las situaciones difíciles que vivimos en nuestra vida son necesarias para que nosotros podamos entender que el control sobre todas las cosas las tiene el Dios Todopoderoso. Aleluya. El que hizo los cielos y la tierra. Señor Jesús, yo te quiero dar gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque a pesar de que las situaciones no se tornen buenas, Señor, tú nos muestras que tú eres quien controla todas las cosas. Señor, gracias, Señor, porque tú nos invitas a tener ánimo, Señor, porque tú nos das palabras de ánimo, porque tú nos das palabras de esperanza, Señor, que a pesar de que el mundo diga una cosa, tú eres quien Aleluya. Tiene la última palabra. Tú eres quien tienes la determinación. Así es. Señor Jesucristo, empieza a orar en nuestras vidas de una forma sobrenatural, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender, Señor, que es necesario que muchas veces vivamos situaciones en nuestra vida para que podamos ver tu gloria, Señor, para que podamos entender, Señor, el propósito con el que tú nos has llamado. Señor Jesucristo, en esta noche yo pongo a todas las personas que están escuchando esta prédica por las redes sociales, Señor, que tú tomes su vida, Amén. Que tú tomes su familia y empieces a orar de una forma Aleluya. Natural, sobrenatural, Señor, en Así su es. Vida, porque ellos empezarán a entender, Señor, Aleluya. Cuál es el propósito que tienes para sus vidas. En esta noche yo te pido, Señor, que tú cubras con tu sangre poderosa cada una de las personas, Señor, que están escuchando esta palabra, Señor. Cubre, Señor, su hogar, unge, Señor, su vida, Señor. Ayúdale, Señor, a tener ánimo, a tener fe, que la esperanza no se pierda, Señor, porque sabemos que esta situación es pasajera, Señor, pero que tú permaneces para siempre, Aleluya. Señor. Y que lo que vivimos ahora, Señor, será para que nosotros seamos mejores personas en el futuro. Señor, te rogamos que tú aumentes nuestra fe para que el temor, Señor, se vaya de nuestras vidas y venga la confianza, venga la esperanza y que reine el amor y la paz en nuestras vidas y en nuestra familia. Yo te doy gracias en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios te bendiga una vez más en esta noche.